Sentí muchas cosas. Primero, la verdad es que dije, por Dios, los jugadores, más allá que fuesen de River, yo soy de River, hubiese sido de Boca, de Vélez, del club que ustedes quieran, por favor, que los deriven a un hospital. La desesperación de Poncio era mi desesperación también. Se los digo así como, digamos, una espectadora de lo que tendría que haber sido un espectáculo deportivo y no lo fue. La desidia, la incertidumbre, la letanía en cuanto a la toma de decisiones, la postergación de la toma de decisiones, esos llamados de acá para allá, todos entrando a la cancha. Me daba la sensación de, ¿vieron cuando pasa una catástrofe y de alguna manera algunos quieren ayudar, unos toman una decisión, otros si no se ponen de acuerdo y todo se demora y la demora cada vez es peor? Bueno, eso es lo que me pasó. También, además del dolor, la angustia, ¿no? Y después también te da vergüenza, porque lo que salió en los medios internacionales como efecto multiplicador de lo que pasó ha sido tremendo. Acá parte también de la incertidumbre. Veía muchos futbolistas de Boca acercarse también a los que tenían que tomar las decisiones. Ahí estaba Gallardo indignado porque decía que tenía que suspenderse el partido. La verdad que había 4 jugadores que habían sido dispuestos en la composición del equipo que ya no podían jugar. Era imposible que jugaran, era imposible el desarrollo del partido después de eso, ¿no? Mucho se habló de la falta de solidaridad también por parte de los jugadores de Boca, el saludo final que dice que no fue a la barra brava sino que fue a los hinchas que querían seguir viendo el espectáculo deportivo. Acá está Orión quería seguir con el partido, de hecho se posicionaron en la cancha como para seguir el partido. Cristian Minich, vos estuviste cubriendo todas las alternativas y entonces te lo pregunto desde el lugar de periodista, pero desde el lugar de tu sensibilidad también al formar parte y por otra parte tener que hacer una transmisión objetiva de lo que está sucediendo. Buen día. ¿Qué tal, Belén? Buen día. Realmente mucho dolor para todos los que somos futboleros, los que disfrutamos del espectáculo y más allá de camisetas. Nos tocó estar trabajando allí el día jueves junto con Gonzalo Rey y todo el equipo de C5N y realmente no lo podíamos creer porque vimos un primer tiempo con un desarrollo de total normalidad y en el entretiempo cuando nos ocupamos de armar para trabajar en la zona de vestuarios, para esperar el final del partido. Nos encontramos con que volvimos a la cancha y algo extraño había sucedido. Algo de lo que no encontré antecedentes. Sí hay antecedentes de suspensiones de partido, de agresiones a jugadores, de disturbios en la tribuna, pero realmente de esta forma, con esa planificación, con los elementos que se utilizaron, que ya trascendió, que no era gas pimienta, es un líquido que llaman mostacero, que está compuesto por una mezcla de ají picante, pimienta cayena, que es lo que ocasionaría el ardor, el dolor de los futbolistas de River, y un ácido para fermentar, bueno, y generar esta sustancia que fue arrojada a los jugadores de River. Esto digamos en cuanto a las pericias, ¿no? Por otra parte no se pudo determinar si provino de la tribuna, o sea, la procedencia del lugar en particular no se sabe, si está individualizado aquel que habría arrojado este líquido tumbero y por otra parte, digamos, su individualización no tiene que ver con la identificación, porque se lo llamaría panadero, forma parte de la tercera línea de barra bravas dentro de Boca, pero va a ser importante en cuanto al avance de la investigación. Luis Grach, vos desde el punto de vista psicológico, ¿cómo ves este tema y cómo te afectó a vos personalmente? Bueno, en principio yo creo que voy a tratar de explicar esto desde el punto de vista más psicológico, independientemente de la faz deportiva. Todos los seres humanos somos criados en un contexto que es la familia, donde existe una ley que es inculcada por los padres. El padre y la madre nos dicen qué podemos hacer, qué es lo que no podemos hacer, lo que está permitido y lo que está prohibido. Ese es el primer núcleo de constitución del aparato psíquico, como consecuencia de lo cual el ser humano tiene una instancia intrapsíquica llamada superyo, que es lo que nos limita en los actos que estamos tentados de hacer. O sea, todos inconscientemente estamos tentados de hacer cosas que no son lícitas. Es por tal motivo que dentro de los 10 mandamientos no existe la prohibición de romper dinero o de comerse la propia materia fecal. ¿Por qué no pasa esto? Porque nadie quiere hacer eso.
Los 10 mandamientos prohíben todas aquellas cosas de las que estamos todos tentados de hacer. Y entre los 10 mandamientos, ¿no es cierto, Luis? Cuando se habla del prójimo, que es el próximo, exacto, quiere decir entonces que uno tampoco se respeta a uno, porque no se puede respetar y querer al otro cuando uno no se respeta y se quiere a sí mismo. ¿Tiene que ver también con la valoración del propio ser, además del otro? Exactamente, digamos, el prójimo quiere decir el próximo. ¿Por qué no respetamos al próximo? Porque no tenemos con él una relación amorosa. Y esto, digamos, depende de cómo está cada sujeto, si el sujeto está individualmente o si forma parte de la masa. Yo solo, hay un montón de cosas que no me atrevo a hacer, pero si yo formara parte de una masa, me animaría a hacer. Claro, la masa, ¿no es cierto? Ahora, exacto, cuando hablamos de masa, también estamos hablando, Cristian Minich, de una individualización, digamos, de responsabilidades, ¿no es cierto? Acá Angelici se manifestó también con dolor, con vergüenza, también se refirió a la impunidad porque no podía quedar esto impune, ni tampoco dice que bueno, la suspensión de un partido podría dar lugar a que otros en alguna otra oportunidad violen el reglamento, las leyes fundamentales del juego, ¿no es cierto? Lo que yo enfaticé la otra vez, que es en realidad el fair play, cumplir con las reglas, ¿no? Que es lo que pedí también para este segundo partido, a todos los jugadores, pero acá, digamos, se excedió de ese marco, ¿no? Dijo inclusive también que puede llegar a renunciar a la vicepresidencia de la AFA. Tengamos en cuenta que es un año político a nivel nacional y un año político también dentro del club, porque él termina el mandato a mediados de diciembre. Tema político por un lado. Tema, por ejemplo, de infringir leyes, ¿no es cierto? Tanto la penal, está en consideración las lesiones a los jugadores, y la contravencional en cuanto a la organización y seguridad del partido. ¿Esto fue planificado, Cristian? Sí, todo. ¿Sí? Aparentemente hay una planificación, primero porque el químico fue preparado, alguien o llevó a la cancha o dejó adentro del estadio esto preparado, esto que explicábamos recién y que llamamos mostacero. Sí. En la gran mayoría de los casos, de los episodios de esta naturaleza en el fútbol, por lo menos en el fútbol argentino, la gran mayoría son planificados. A ver, por ejemplo, una manifestación impulsiva de un hincha, quizás desconforme por el desarrollo del juego, porque el resultado le es adverso, puede ser arrojar algo que encuentra por allí, como pasó también en el entretiempo, que por ejemplo le tiraron a los hinchas de River botellas de plástico, pero ir hasta el alambrado... Llenas de agua. Claro, llenas de agua. Fuese, sí. Pero ir hasta el alambrado, cortar la manga, lo cual es una manga preparada también para la protección de los futbolistas, es decir, no es sencillo, hay que tener los elementos para poder hacerlo. Cristian, arrojar están los elementos. Vos hablas de la planificación desde el punto de vista, digamos, que es un armado casero, que ya explicamos, ¿no es cierto?, referente a lo que se denomina un líquido tumbero o, digamos, un gas mostacero, ¿sí? La fabricación casera que parece muy sencilla. Ahora bien, vos podés hacer una fabricación casera de algo para perjudicar a otros, pero no tener la posibilidad de arrojarlo. Te pregunto respecto del operativo de seguridad, ¿no? Más allá de los, se dijo 1.300, ¿no es cierto?, efectivos policiales. Digamos, la Policía Federal tiene la circunscripción, digamos, dentro de la propia cancha de fútbol y después afuera también. Respecto de las tribunas, allí Boca supuestamente tenía organizada una seguridad que dependía del club, ¿no es cierto? O sea, contrata agencias para que brinden seguridad. En ese sector específico, de donde se arrojó este artículo que se generó de manera casera, ¿quién estaba cuidando la seguridad? Sí, ¿Era zona liberada? No había nadie, Belén. Cuando uno ve las imágenes de un grupo de hinchas sobre la manga, de un espacio que se arma donde una persona por lo menos está allí en actitud sospechosa, donde hay también una bengala, donde otros se hacen los desentendidos, algunos observan la situación, otros caminan, dan la espalda. Parece tener esa persona que vemos allí de blanco o de gris claro, cierta protección del resto o complicidad, como que están observando la zona para que esa persona, si es la culpable de cortar u otra que debe estar por allí detrás, pueda obrar tranquilo, cortar la manga, y nos queda la duda
de si esta sustancia que fue arrojada fue desde esa misma tribuna, que es el sector popular, en la bandeja baja, pegado al alambrado, o si fue dentro del campo de juego, lo que nos cuesta creer que haya sido desde adentro. Claro, todavía, digamos, de acuerdo a la investigación y las pericias, no se sabe la procedencia del lugar. Luis, a ver, nosotros vemos a un individuo, supuestamente uno, que comienza con todos esos incidentes, que terminan en la suspensión de un partido del Superclásico por la Copa Libertadores, con toda la relevancia que tiene. Una persona, digamos, ¿qué hay en la cabeza de esa persona? Que además también tiene toda esta derivación, esas consecuencias, no sé siquiera si las pensó o no las pensó, desde el punto de vista psicológico, Luis. Bueno, en realidad no es una persona formando parte de un grupo, de una masa. Sí. Por eso, como bien decía recién Cristian, no son individualidades. Aparece una individualidad formando parte de un grupo que es una barra. Por eso se llaman barras bravas. Si cualquiera de nosotros forma parte de un grupo y se produce un fenómeno de masa, vamos a tener una transformación psicológica. Nos vamos a animar a hacer cosas que normalmente no haríamos, nos volveríamos agresivos, la antipatía se transforma en un odio feroz, el ser humano puede llegar a matar formando parte de una masa. El ejército también es una masa. Lo que pasa es que una cosa es una masa que realiza un gesto heroico, como puede ser defender su territorio, defenderse de un ataque, y otra cosa es una masa que se dedica a tramitar su odio del modo tan básico, tan primitivo, como hicieron estas personas que participaron de eso. O sea, si hubiese sido un solo individuo, amparado en el grupo que es Barra Brava, ¿esto le genera una seguridad en cuanto a su accionar y también se reviste de impunidad en el hecho de cometer esta acción? Exactamente es así como acabas de decir vos, María Belén. El sujeto tiene una sensación de omnipotencia, de que no existe el peligro, que lo que está haciendo es correcto y que la rivalidad deportiva se transforma en un odio feroz porque hay una especie de regresión psicológica y el sujeto neurótico que normalmente tiene represión y que alberga los mismos sentimientos en términos de fantasías inconscientes, se transforma en un perverso y pasa al acto y hace semejante acto de vandalismo llevado por esta sensación, como vos bien decías, de omnipotencia, de impunidad, de creer que está haciendo justicia, que está tomando venganza y que el sentimiento negativo que tiene porque supuestamente su equipo va perdiendo, lo autoriza, digamos así, entre comillas, a tomar venganza, a tener esa actitud por la cual un individuo funciona diferente en la masa que individualmente. De todas formas, hay otros países donde este fenómeno no se produce. En Europa no hay, los jugadores no están dentro de una jaula. Yo le quisiera preguntar a Cristian, seguramente él ha concurrido, yo concurrí muy esporádicamente a una cancha en España, y uno ve que en la tribuna está sentado el hincha del Barça junto con el del Real Madrid, cada uno con su camiseta, y conviven pacíficamente y tienen entre sí una relación de rivalidad deportiva, pero una relación amorosa entre sí. Aquí los Barra Bravas son una institución, una pequeña masa que se dedica a producir miedo y a sentir este sentimiento de impunidad que les permite hacer lo que normalmente, individualmente, no harían. ¿Por qué? Porque, como bien dice Freud, el neurótico fantasea lo que el perverso hace. Claro. O sea, hay una diferencia intrapsíquica entre el neurótico y el perverso, que es la represión. Yo puedo tener mucha bronca con alguien y puedo llegar incluso a tener la fantasía inconsciente de matarlo, pero tengo una instancia intrapsíquica que adquirí durante la crianza en mi familia y en el medio social en el que vivo, que de algún modo me están recordando constantemente a través de la ley lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer. Lo que hacen los Barra Bravas en cuanto a su manejo con impunidad también se apoya en que tienen financiamiento, en que tienen punteros políticos, o sea, hay toda una red, digamos, que banca al Barra Brava, la cual es bastante difícil, digamos, romper por algún lado el circuito
es vicioso. Pero para entrar en otro tema que tiene que ver con las lesiones de los jugadores, nosotros veíamos a Ponzio agarrarse la cabeza y tirarse agua. Después vamos a hablar de ese líquido tumbero, del gas mostacero, qué afectación puede tener, ya que ahora se sabe que no es gas pimienta, de acuerdo con las primeras pericias realizadas. A mí me desesperó la situación de Ponzio y de los otros jugadores. Digo la de Ponzio porque fue el que se vio mayormente afectado por lo que se veía, ¿no? Y la verdad que no podía recuperar la visión. A mí me dio la sensación como que él pensó que podía perder la vista, que seguramente que la perdió por al menos bastantes minutos, porque ni siquiera tuvieron una derivación hospitalaria. ¿Cómo se vivió en la cancha, Cristian, eso? Sí, yo contaba anoche, Belén, la situación de Daniel Osvaldo de Boca, porque Boca sale dispuesto a jugar el segundo tiempo. A Boca le informan que el partido va a continuar, por eso la disposición de los jugadores en la cancha. Después analizaremos también la actitud posterior de los jugadores de Boca. Pero cuando Osvaldo va a hablar con los jugadores de River, a preguntar qué estaba pasando y por qué no empezaba el partido, se encuentra con esa situación que vos marcás de Ponzio. Él fue a hablar con Ponzio porque Ponzio tenía la cinta de capitán. Y cuando él lo ve frente a frente, primero había pensado en una situación exagerada. Cuando él lo ve, se da cuenta realmente de la situación, de lo que estaba sucediendo y de que los jugadores de River no estaban en condiciones de disputar el partido. Hablamos de Ponzio porque es la imagen más emblemática, la que más se repite. Pero fueron 5 los jugadores de River muy afectados. También Ramiro Funes Mori, Bangioni. Vimos imágenes de Gonzalo Piti Martínez con la camiseta, tapándose la cara, tapándose los ojos particularmente, casi llorando. Realmente tenían los ojos hinchados. Todo el mundo, todos vimos la espalda de Ponzio quemada, las camisetas manchadas por esta sustancia. Es decir, ya sabíamos que no era un líquido esparcido del estilo gas pimienta, justamente por las marcas en las camisetas que fueron también analizadas y peritadas junto con la manga para ver y determinar de qué sustancia se trataba, pero River no estaba en condiciones psicológicas ni físicas tampoco para jugar el encuentro. Claro, eso desde ya. Y además, refiriéndonos a las pericias que dan como consecuencia que se utilizó un gas mostacero, digamos, una fabricación casera, por las manchas que había en el paredón lateral de donde salen los jugadores de River, que habrá que constatar si son las mismas manchas que se encuentran en las camisetas de los jugadores de River, que desprendemos que seguramente va a dar una coincidencia en cuanto a las pericias. Acá están las camisetas, que de todas maneras también vieron diluir ese líquido tumbero o ese gas mostacero, como se lo llama, como consecuencia de que se arrojaban agua mineral para poder paliar un poco la situación ante tanto ardor y dolor. Ahora bien, para los jugadores de River, a los cuales se les dio 72 horas de reposo, de todas maneras estuvieron entrenando, no como el resto de los jugadores ayer, pero sí tuvieron su entrenamiento, porque tuvieron queratitis química, ¿no es cierto? Lo menos, ¿no es cierto? Porque imagínense lo que es un producto de esta naturaleza en el ojo, ¿no? Nos preguntamos cuál es su derivación psicológica, cómo reponerse en una situación así, Luis Grach. Evidentemente es una situación traumática, digamos, cuando una persona está siendo sorprendida por una agresión, es como cuando uno sale a la calle y le roban, cuando uno va con su auto y lo embisten violentamente, el sujeto se queda con una situación traumática. Acá ha habido un trauma real, no solamente un trauma psicológico. Los jugadores de fútbol han tenido una lesión en la piel, en las córneas, y habrá que ver si la lesión dejó secuelas o fue una mera irritación temporaria. Y quemaduras en la piel también, Luis, que yo no entiendo cómo los derivaron inmediatamente o más allá de ser atendidos por los médicos, ¿no? Justamente, sí. Digamos, el barra brava o el hincha de fútbol individualmente no piensa en las consecuencias de sus actos. O sea, en el momento que lo hace, está llevado por esa situación de omnipotencia y la barra brava se transforma en un rebaño de animales salvajes. Pierde la condición humana, disminuye el intelecto y aumenta la impulsividad o la pulsionalidad instintiva. Lo que quiero decir es que los argentinos, todos nosotros, deberíamos pensar
¿En qué circunstancias tenemos una proclividad a funcionar de ese modo? Los partidos políticos pueden ser barras bravas, las agrupaciones gremiales pueden ser barras bravas, los hinchas de fútbol pueden tener barras bravas, y muchas veces nosotros individualmente tenemos una proclividad a pretender actuar también como un barra brava, instituyendo nosotros la ley, no respetando la ley que está por encima de todos nosotros. Los invitamos a participar a través de las redes sociales de C5N, @C5N, con el hashtag numeral superclásico. Les ofrezco, como siempre, también mi cuenta de Twitter personal, que es @MBelenAramburu. Después vamos a pasar algunos de esos tweets, pero es importante que también ustedes opinen al respecto. Cristian Minich, ¿por qué la dilación en la toma de decisiones? Sí, realmente dejó mucho que desear en el partido. A ver, los jugadores estuvieron una hora adentro de la cancha sin saber si el partido se iba a disputar o no. Los jugadores de River, sin ser atendidos médicamente, estaban allí a la espera de una decisión. No sé si te referías particularmente, Belén, a las sanciones deportivas que va a recibir Boca. No, ese tema, claro, durante el transcurso de nuestro segmento horario, Cristian, vamos a tener seguramente la oportunidad, porque tiene hasta las 14 horas Boca para hacer su descargo y se calcula que a las 15 horas la Conmebol va a tomar una decisión respecto de la sanción. Me refiero a la dilación, la toma de decisiones para suspender el partido. No había que darle mucha vuelta, con un Roger Vera que estaba por todos lados caminando como veedor, con el teléfono en la mano. Sí, nos llamó la atención, Belén, que no hubo una atención rápida a los futbolistas de River y que se determinara de manera médica que no estaban aptos para jugar el partido. Hasta me pareció como los enfocaban, Cristian, sí, que parecía como que pusieran hasta en tela de juicio si estaban muy afectados o no, cuando se veía visiblemente afectados. ¿Hubo esa sensación en la cancha también? Claro, muchos pensaron, porque a ver, tengamos en cuenta que el público era todo de Boca, que los futbolistas de Boca, el cuerpo técnico, pensaron y se les informó que se iba a jugar el partido. Sí. Y sí, seguramente muchos pensaron que River estaba sacando provecho o exagerando una situación de lo que había sucedido, hasta que se pudo constatar lo contrario. Lo que no entendemos es por qué se necesitó más de una hora para que alguien tomara la decisión. Había un vocero de la Conmebol, un veedor de la Conmebol y el árbitro Darío Herrera, que uno cree que debió haber suspendido el partido mucho antes. Sí, seguramente se necesita tomarse un tiempo para tomar la decisión y supervisar qué es lo que está sucediendo. Pero creo que una hora o más de una hora fue un tiempo realmente muy exagerado. Claro, y ahí, Cristian, lo que vos estás diciendo, justamente sumo como hecho relevante y también concatenado con ese, digamos, la permanencia de los jugadores que estaban siendo atendidos por los médicos desde ya, pero que se los veía afectados. Como él lo que decía Herrera era, vamos a esperar, o sea, esperando a ver si ese gas pimienta o lo que fuese que se les hubiese arrojado, que suponía en ese momento era gas pimienta, se pudiese tener, digamos, menores secuelas de las esperadas y poder seguir con el juego, ¿no? Claro, ahora, en el caso de que hubiese sido una sustancia que afectara en menor medida a los jugadores de River, una hora había que esperar. Si a los 15 o 20 minutos no estaban en condiciones de jugarse el partido, cuando ya se sabía que había una agresión a los hinchas de River. Después se determinó la gravedad, pero cuando hubo una agresión y 5 futbolistas titulares fueron afectados, y así hubiesen sido los suplentes también, el partido debió haber sido suspendido mucho antes. Sí, todos pensábamos que debía ser suspendido. Ahora, Luis, te pregunto, ¿no? Porque, a ver, ni los barra bravas, ni este señor que, digamos, de manera casera, ¿no es cierto?, elabora un gas mostacero para arrojarlo a una cancha de fútbol donde se disputa un superclásico por la Copa Libertadores, ni los jugadores de fútbol, ni los directivos, ni el árbitro, nadie, ni el veedor, salen, el veedor es, digamos, internacional, ¿no? Por eso después vamos a hablar de la manga también que se encontró en Puerto Madero, después se encontró en Martínez. Fue derivada por todos lados esa manga. Ninguno sale de una sociedad que no estemos construyendo todo. Entonces, cuando miramos eso, ¿qué es lo que miramos de nuestra sociedad, Luis? Lo que pasa es que yo quiero retomar un poco recién lo que decía Cristian y lo que decís vos. ¿Qué nos pasa a nosotros como padres cuando tenemos que aplicarle una sanción a nuestros hijos? ¿Nos da culpa o nos da miedo de que nos dejen de querer? O sea, sabemos
que hay culpas o hay responsabilidades que tienen que ser sancionadas y sin embargo hacemos la vista gorda, nos volvemos una especie de padre bueno y tolerante, con lo cual, primero, exponemos a nuestros hijos a una dificultad para tolerar la frustración y los límites, cosa que pasó en la cancha. O sea, la hinchada de Boca no podía tolerar la frustración de pensar que sus rivales o sus archirrivales como River le ganasen el partido y pasaran de ronda. Entonces, aplicar la ley es antipático. Decirle a alguien que no genera una transferencia negativa, un sentimiento de bronca, de rabia, de frustración en el que quiere hacer lo que quiere hacer. Son los límites que vos decís. Exactamente. Claro. Entonces, en un país donde no hay ley, es como una casa donde los padres no se animan a decirle que no a los hijos. Entonces los hijos se van imbuyendo de una omnipotencia, van construyendo una personalidad narcisista, soberbia, y van adjudicándose una incapacidad progresiva de no poder tolerar la frustración. Razón por la cual, cuando en la vida les toca vivir una frustración, como nos toca a todos tenemos frustraciones, se refugia en las drogas para poder paliar el dolor psíquico o pretende imponer su voluntad omnímodamente y cuando no lo puede hacer solo, lo hace en una barra brava, lo hace en una agrupación política, lo hace en un grupo humano que puede ejercer una presión y que le permite a él hacer cosas que individualmente no haría, porque formar parte de un grupo humano, de una masa, eso ya lo dijo Freud. Freud escribió un trabajo que se llama Psicología de las Masas y Análisis del Yo en el año 1921 y siguió el lineamiento de dos escritores llamados Gustavo Le Bon y McDougall, donde explican el fenómeno de masa y puntualizan exactamente la diferencia del comportamiento del ser humano individualmente y en la masa. ¿Qué pasa básicamente? En la masa hay un contagio psíquico. El sujeto en la masa se vuelve un animal. Nos volvemos más salvajes de lo que normalmente somos. Nuestro intelecto declina y nuestra parte animal, nuestra parte salvaje, prevalece lamentablemente. Pues es por eso que necesitamos controles externos, que es la ley, como para que podamos ponerle coto a esa tendencia patológica a llevar adelante nuestros impulsos salvajemente e imponer nuestro deseo omnímodamente queriendo que se haga lo que nuestra voluntad caprichosa pretende. Ahora, Luis, la sociedad conformada ya como un Estado está establecido, digamos, leyes, ¿no es cierto?, para que sean respetadas, que tienen, digamos, una relación directa con lo punitivo, con la sanción, pero también con lo preventivo, atendiendo a una sanción, digamos, potencial, posterior cuando se aplique la ley. Ahora bien, nosotros estamos viendo las consecuencias, ¿no es cierto? Podrá haber sanciones por las aplicaciones de las leyes, tanto a nivel nacional, interviniendo en la justicia, como a nivel local en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? La penal, la contravencional. Pero Luis, a ver, hay una cuestión que tiene que ver con la educación para que esto no siga pasando. Entonces, sí, quiero remitirme más a esto, ¿no? A lo preventivo, pero a la formación de la gente. ¿Cómo lo podemos lograr para que esto no pase de nuevo? Excelente tu pregunta. La educación comienza con el nacimiento. Cuando yo era chiquito, metía los dedos en el enchufe. Y mi papá y mi mamá me lo prohibían. Había un montón de otras cosas que yo quería hacer y me lo prohibían. Hasta que a partir de los 5 o 6 años, posterior a lo que fue mi complejo de Edipo, se generó dentro mío una instancia psíquica que se llama super yo, por la cual yo ya empecé a saber yo mismo las cosas que no podía hacer. Yo me decía a mí mismo, como podemos observar en un niño, eso no se puede, etcétera, etcétera. Después fui al colegio y me enseñaron reglas, la regla de ortografía, la regla de sintaxis, cuando se escribe con mayúscula, cuando con minúscula. Todo eso forma parte de la educación y de la adaptación al medio a través de reglas. Si yo me portaba mal, me ponían amonestaciones, si llegaba tarde me ponían ausente, y en la medida que fui creciendo en un medio donde no hubo complacencia para con mi voluntad, yo fui
aprendiendo lo que es la ley. Así, claro, Luis, disculpa, aprendés la ley, ¿no es cierto? Porque te aplican una sanción también, decís vos, por eso digo también la aplicación de la ley, digamos, en cuanto a que está preventivamente para evitar que se viole, porque sabes que podés tener una sanción, por ejemplo, en el colegio si llegas tarde. Pero también le podés decir a tu chico que llegar tarde significa interrumpir una clase y que hay muchos otros que llegaron con puntualidad y que se levantaron antes, se lavaron los dientes antes, desayunaron antes, tomaron el transporte público antes para poder llegar a tiempo. Entonces vos, porque se te da la gana, no podés ir e interrumpir, digamos, la clase y cortar todo, ¿no es cierto? Por eso digo que la contrapartida, ¿no es cierto?, es la educación, ahí enseñás respeto. Es correcto, sí. María Belén. Yo iría un poco más lejos todavía. Sí. Yo diría que si las clases fueran maravillosamente atractivas, los niños se levantarían temprano e irían gustosamente al colegio, que es lo que les pasa los días que hay excursión. Sí. Yo cuando tenía excursión me despertaba más temprano. Por supuesto que la sanción es la medida que tenemos que tomar cuando el sujeto se aparta del camino. Obviamente, lo ideal es que el sujeto se porte bien, respete al otro porque lo ama. O sea, un hincha de Boca debería tener una relación amorosa con el jugador de fútbol del cuadro contrario porque ama el deporte. Lo que debería inhibirle a él de hacer semejante barbaridad no es solamente la sanción policial o disciplinaria que él podría recibir o su club, sino que sería el amor al prójimo, eso que todos esperábamos que hicieran los jugadores de Boca cuando esperábamos que salieran juntos del campo de juego con los de River en una situación de complicidad y de amor por el compañero damnificado, por el compañero que había sido lesionado. Si la relación es de amor, no son necesarias las sanciones. Ahora, como esto es difícil de lograr, es necesario que haya una ley que inhiba al sujeto de hacer aquello que está prohibido. En los colegios hay reglamentos, en la vida diaria hay reglamentos, no se puede estacionar en cualquier lugar, no se puede hacer lo que uno quiere hacer. Pero lo ideal no sería que el sujeto inhiba sus conductas negativas por miedo a la punición. Lo ideal sería que ningún hincha de fútbol que verdaderamente ama al fútbol y ama el deporte tenga un descuido mínimo hacia un deportista. Debería tener amor por esa persona que ejerciendo una profesión que le gusta, le brinda un espectáculo que al fanático de fútbol le da placer. Muy buen análisis, Luis, porque pasa por el amor que en la pasión, digamos, se confunde con violencia cuando se cometen esos actos, cuando no se piensa que el otro es uno también, y ese otro no se lo ve como un hermano, un primo, un cercano afectado, digamos, sino como un objeto del odio. Muchísimas gracias, Luis, es un placer tenerte. Al contrario, muchas gracias a vos. Y con Quista nos vamos a quedar porque vamos a seguir analizando, porque seguramente en este segmento horario de noticias, porque tiene para hacer su descargo Boca hasta las 14 horas, podamos quizás conocer alguna decisión de la Conmebol, que se supone puede ser a las 15 horas, pero si Boca hace antes su descargo, quizás podamos anticiparles a ustedes cuál es el descargo, por ejemplo, de Boca, y si Conmebol tiene una sanción ya determinada respecto de cómo derivó este superclásico y los octavos de final por la Copa Libertadores. ¿Qué escribió la gente? ¿Cómo se pronuncia respecto de ese hashtag que es numeral superclásico? ¿Qué le pasó a la gente mientras miraba todo esto, mientras escuchaba? Ojalá le suspenda de todos los torneos internacionales, se merece un papelón, da vergüenza. Espero que sea la misma que le pusieron a San Pablo, Corinthians o Rosario Central, o sea, nada. Paula Esteves dice, sancionaron los jugadores que se retiraron aplaudiendo la platea, incitación a la violencia. Y si ya saben quiénes son, que vayan presos y no salgan más, arruinaron una fiesta, dice Ricardo. Elisa Cárdenas, cuánto dolor ver el sufrimiento de los jugadores. Tardó tanto en la atención de los mismos pocos solidarios. Y la verdad que yo las veía y me daba una sensación hasta de impotencia, ¿no? Me hubiese gustado estar yo ahí para auxiliar a todos. ¿Por qué a Boca se lo trata así? Fueron 3 hinchas nada más. ¿Por qué siempre pagamos todos y saben quiénes son los desubicados de siempre? Dice Javier Gamboa. Matías Moore dice, fue el reflejo de cómo estamos como sociedad. Mafia y corrupción, dueños del poder, una vergüenza. Patricia dice, la diligencia, una vergüenza. Elisa Cárdenas, como hincha, impotencia. Como ciudadano, vergüenza y dolor por la falta de humanidad boquense y autoridades. Víctor Boscarino, la sanción para Boca tiene que ser la más dura posible. Hasta los jugadores de Boca tuvieron una pésima actitud. Un horror. Marta Obiol. Superclásico, acá el hashtag es numeral superclásico, esos que quedaron inclusive menores agresores y burlones. Luis Mario.
Fue una tristeza profunda, qué lástima, tienen que sancionar, pero tienen que seguir el partido. Un partido se lo gana en la cancha, dice. Marta Obiol, miente, no fueron pocos los agresores, los que tiraban botellas. Soy de Boca, dice Graciela Crom, y me da mucha pena y vergüenza, pero hay muchos que se benefician con esto. No fue un hincha, fue programado. Bueno, vamos a pasar a otro tema. Por supuesto, los seguimos invitando a participar con el hashtag numeral superclásico, para que den su opinión desde ya. Después vamos a hablar con Krista Minich al respecto.